pasó, como a vosotros, que es que veo portada embargada. Lo primero que pensé, ha vuelto Pedro J, después de esos vicios y tal. Luego pensé, ¿de qué puede ser? Será de los Pujol. Pero no, era de Artur Mas, que ayer se presentó ante Ana Pastor exhibiendo su plumaje, y me cuentas que recibiendo el apoyo de Piqué, el que fue gran futbolista, gran defensa, fue. Ahora se dedica a defender el referéndum. Eso es. El derecho a decidir. Sí. Lo hizo en Twitter, dando las gracias a La Sexta por colaborar en el entendimiento. Bueno, hay que decir que La Sexta y La 4, y he de decir que también los medios de comunicación catalanes y El País publican ya la materia del golpe de Estado, que es la papeleta para votar. O sea, ya estaban hechas. Estaban hechas, sí, pero cobrar para publicarlas, eso lo hacen los periódicos de Cataluña y El País. Ah, bueno, claro. Mencionáis, Federico, el tuit de Piqué, decía literalmente: es un lujo tener al presidente Mas representando a Cataluña, gracias a La Sexta por emitir esta entrevista. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta el lujo de Mas, que es la exclusiva que embargó ayer El Mundo. Pues la lleva el diario El Mundo, como dices, Federico, en portada, la firma Fernando Lázaro, y dice, el titular es: Liechtenstein informa de que Mas estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol. En una nota remitida a las autoridades españolas a principios de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado advierte de que a través de fuentes públicas ha tenido conocimiento de que Artur Mas podría estar relacionado con actividades ilegales de la familia Pujol a través de Brandtreach Establishment, creada en 2005 y disuelta en 2014, una sociedad a través de la cual pues canalizaba en 2014, o sea, ahora. Exacto. Ahora mismo. A través de esta sociedad era la que canalizaba sus inversiones millonarias Jordi Pujol Ferrusola. Pues en la entrevista, te decía Federico fuera del micrófono, que le preguntó. Por cierto, la entrevista fue 45 minutos en directo, en la sala donde firmó el sábado el famoso decreto. Y eso que ya no está Chiquinique en televisión. Claro, es que ya esas emisoras, esas cadenas antes marginales ya tienen más audiencia que la primera cadena. Claro. Sí, no, y además simultáneamente en la 4... estaba la heroica del hijab, ¿no? Sí, pero se la comió bastante con patatas más, ¿eh? O sea, ¿cómo que se la comió? Sí. Que iría ofrecida. Bueno, estaba... Hombre, es que iría ya mordidita, pero por favor. Pero como Algers Barceló, que está indignada porque se está linchando a los Pujol. Bueno, estaría encantada el viernes pasado que Pujol linchó al Parlamento de Cataluña. Un espectáculo tremendo. Por cierto, hay que decir que el que salvó el honor de Cataluña y de España fue Albert Rivera, que hizo un discurso, además como hay que hacerlo con Pujol, que es plantándole cara en el fondo y en la forma. Sí, utilizando la ironía de entrada. A mí me recordaba a Alejo Villaescuadra. Claro. Estuvo a punto de aplaudirle. Muy bien, presidente, muy bien. No ha perdido usted ninguna de sus facultades. Ana Pastor, ahora no nos riña. Ana Pastor dice que nosotros no hemos robado, no nos riña. O sea. Ana Pastor me preguntó expresamente, ¿usted tiene algún negocio con algún miembro de la familia Pujol? Fue una pregunta muy directa, muy concreta, y Mas dijo que no, que en ningún momento según había tenido... la UDEF, los 2,5 millones de euros que heredaron él y su hermano, no sé si son algún hermano más, venían, su padre, que es el que les deja eso en herencia, no tenía ninguna actividad, por lo tanto ningún ingreso legal conocido, se debía a su condición de testaferro, de ser uno de los testaferros de Jordi Pujol, el hombre que abroncó al Parlamento de Cataluña el viernes, que es uno de los espectáculos más sórdidos y más reveladores de la auténtica catadura del golpe de Estado catalán. O sea, es que el que sigue mandando es él, es Ubú. Allí se vio clarísimamente que primero Convergencia es Pujol. Es decir, Pujol en el momento y la Esquerra también. Está muerta. Y la Esquerra también. También por delegación. Y Zeta, bueno, a Zeta le faltó desmayarse, o sea, y Zeta, vamos, la dama de las camelias, o sea, y Zeta, que podría haber dicho, si fuera un tío de un partido socialista de la oposición, es imposible, español o favorable a España. Ya Pascual Maragall, el presidente, dijo,
Su problema se llama 3%, estábamos equivocados. Era el 4,5% y en algunos casos el 20%. Es usted un ladrón, usted no puede venir aquí a hablar, usted debería estar en la cárcel. Mira qué sencillo decir eso. Y en ese momento el Partido Socialista habría revivido. Revifado. Pero ¿cómo va a revivir si es que los tiene a todos absolutamente acolchonados, que diría Ansón? Pero si es que estaban todos, salvo Alicia Sánchez Camacho, que por lo menos hizo el gesto de, se puede decir, no es muy coherente cuando el PP ha apoyado, ha tapado, lo último esta misma semana, a través de lo que lleva tapando a los Pujol hace 2 años. Pero bueno, al menos hizo el gesto de oponerse. Y Ciudadanos, que claro, cuando llegó a la política, ya Pujol estaba de retirada y no le debe nada. Pero todos los demás... Sí, pero el PSC fue particularmente vergonzoso por lo que ha sido el partido y por lo que representa para la esperanza que pueda haber, que yo creo que cada vez es menos, de que aquello tenga alguna solución. Porque incluso Iniciativa per Catalunya estuvieron más dignos. Bueno, creo que de todas maneras el Verde empezó a flaquear en la tercera frase y un poco más y se queda más afónico que yo la semana pasada. Y los de la CUP, las candidaturas de Unidad Popular, el señor de la sandalia, que atacó es el que más Pujol, sí, pero atacó al PP. Exacto. Esto eso fue muy bueno. Le dijo, va Pujol a contar lo de sus robos y entonces ataca al PP. Usted es un corrupto y por lo tanto es español. Claro. Eso fue una relación perfecta. El problema de Pujol es que es español. En realidad nos tenía muy bueno, engañados. Yo he citado, este es un caso, lo que cuenta Fernando Lázaro, que según la tradición del mundo dura 2-3 días, ¿no? Las revelaciones, ¿no? Hombre, depende, no necesariamente, porque para empezar, porque Pedro J tenía una cierta habilidad para fragmentar las entregas en 2 o 3 capítulos, pero no necesariamente. Bueno, es que además hay tantos, el otro día contaba aquí Eduardo Inda, había 11 paraísos fiscales localizados donde los Pujol tienen enormes fortunas. Sí. O sea, pero es que recordemos que lo último que contaba El Mundo la semana pasada eran 570 millones, más la operación de 2.100 millones de la compra de 1.000 oficinas del Santander, más la operación de compra de la ciudad financiera de Santander, más 100 oficinas de Bankia, más todos los inmuebles de Prisa. O sea, que claro, no es de extrañar más el dinero que tengan, cariñoso. Que no esté en paraísos, que esté en México, en Argentina, en Puerto Rosario, por ejemplo, que es suyo. Estuvo bien, perdona, el Ciudadanos cuando dice, ya sabemos que lo que quería usted cuando hablaba de tener una hacienda propia, usted ya la tiene, y bien, bien nutrida y bien surtida. Pero el problema es que al día siguiente, lo que nos decían que iba a impedir Durán Lleida, Artur Mas, los empresarios, Godó, el Rey, me refiero al pasado, etcétera, al final, como se puso en marcha un proceso de sacar las masas a la calle, esos procesos no tienen marcha atrás. Son las que mandan, además. Claro. Bueno, yo creo 2 cosas. En primer lugar, que lo de la comparecencia de Pujol pone de manifiesto hasta qué punto ha habido una especie de conjura de todos los partidos independentistas para decir que ese torpedo no dinamite nuestro propio proyecto. Sí. Entonces, hagamos un repliegue, hagamos una barrera defensiva, miremos hacia otro lado, silbemos el puente sobre el río Kwai mientras caen los bombazos a nuestro alrededor. No cae nada, caían las ovaciones. Y de la misma manera que el ataque a Pujol no ha servido para virar fundamentalmente el rumbo de ese proceso, si de lo que se trata ahora es de implicar a más, y ligo una cosa con otra, es decir, la portada hoy del Mundo con el fondo de la cuestión, utilizándolo también como elemento visible de la corrupción del sistema, etcétera, creo que eso hierra también. Es decir, me parece fenomenal que sepamos cuáles son las mangancias que ha cometido Pujol, la familia Pujol, más y cualquiera que pudiera estar implicado en ese asunto. Pero eso no sirve para derivar, entre otras razones porque, hasta donde sé, todas las interlocuciones que se han querido establecer, digamos, de una manera discreta, fuera de los canales institucionales, han chocado con la irrelevancia de Mas. Es decir, Mas no decide este proceso. Pero cuando hace 3 años, y lo comentamos además, y en eso, bueno, estábamos de acuerdo, cuando tú sacas a 500.000 de personas a la calle, o es una derrota brutal, o ya no las metes. Ese 500.000
se convierte en 1 millón y o lo encabezas o te arrastra. O sea, cuando sacas a la masa, además a la masa autónomamente organizada, aunque la dirijas tú, luego ya no tiene marcha atrás. O una noche de los cuchillos largos, o la SSA mandan. Sí, pero tiene que ser ya un golpe violento. No, por eso digo. Violento. Ahora, la gran cuestión es que ahora que ha vuelto el estadista pekinés, ahora tiene un problema bastante serio. Pero no solo por lo que ha hecho Artur Mas, sino porque lo que ha hecho Artur Mas corresponde a una situación de auténtica volatilización de la legitimidad en España, de destrucción de la legalidad. Es decir, que ayer apareciera Soraya entre los doctores y que ahora el Constitucional, o no, porque recordemos que el Constitucional ha legalizado a la ETA en una de las operaciones más viles y traidoras que uno pueda, y desde luego ilegales e ilegítimas, porque el Constitucional son magistrados que ponen los partidos políticos y donde están mitad, o sea, depende, hay nacionalistas, socialistas, que son nacionalistas, está la SUA esta, que es una del PSOE más nacionalista que Arzayus, etcétera. Pero aparte de eso, con menos motivos, ¿eh? Pero aunque te digan, bueno, eso es ilegal, bueno, ya, ¿y qué? ¿Y con eso qué haces? Porque el problema es que este tío ha dicho que el 9 de noviembre hay 2.700 ayuntamientos y colegios con las urnas de cartoncito o de piedra pómez, me da igual. ¿Y qué va a hacer entonces el Ejecutivo Nacional? ¿Qué va a hacer Mariano? Además es que hasta que el 9... lo que yo creo que va a hacer. Para empezar, una duda, una posición previa. El Constitucional no tiene que decidir ahora si es ilegal o no es ilegal. Tienes 5 meses de plazo para... Va a hacerlo pasado mañana. No. Mañana o lo más tarde pasado mañana. Lo que va a hacer es admitir a trámite el recurso. Y la admisión a trámite implica la suspensión del ESI y por lo tanto la ilegalidad de la consulta. Pero no va a haber un pronunciamiento sobre el fondo. No lo esperes pasado mañana. Bueno, pues te digo una cosa. Si quieren pronunciarse después, el problema es todavía peor. Porque es que se ha refugiado en un burladero que el toro puede pasar tranquilamente. Es decir, si ya sabemos que esto es un proceso ilegal, si los otros dicen, bueno, vamos a pensarnos si es totalmente ilegal. En principio me parece que puede haber algo ilegal en un golpe de Estado. Bueno, pero si Mariano elige el burladero de una declaración del Constitucional que llegue dentro de un mes, porque esto es el 9 de noviembre, tiene que ir rápido. No, pero bueno, vamos a ver. Legalmente, si estamos haciendo el itinerario legal es el siguiente. Mañana o pasado el Tribunal Constitucional se reúne porque hace falta que se reúna y en una sesión plenaria del Tribunal Constitucional se admite a trámite el recurso del Gobierno. Eso conlleva automáticamente la suspensión de la consulta. Y eso nos supone, como ya dijo ayer Artur Mas, ante la ofrecida, ya dijo que por supuesto eso no suponía el fin del proceso. Pero hombre, si estamos en un proceso revolucionario, estamos en un golpe de Estado. Eso pero a partir de ahí, y esto es lo interesante, porque la película hasta este fotograma la conocíamos. A partir de este fotograma plantea alguna duda. No la conocíamos, Luis. Sí, mucha gente nos ha dicho que esta película jamás se iba a estrenar. Vale. Es más, llevan 3 años diciendo que jamás iba a suceder lo que ha sucedido. Pero incluso esas escépticas personas, algunas de las cuales, por cierto, se han caracterizado por esgrimir esa teoría en estos mismos micrófonos, sí, señor, ya al final no tenían más remedio que admitir que iba a tener que parecía convocar, entre otras razones, porque si no, tú hablas de un león, no es un león, es una manada. Es una manada, tienes razón. Y entonces, cuando es una manada, si el león que está ahí como figurante, si quieres, pero ejerciendo de jefe de la manada, será devorado por los otros como no ejerza de jefe de la manada. Y esa es la situación que se está produciendo. Más, nunca sabremos el grado de convencimiento personal. Supongo que hará de la necesidad virtud y entonces habrá interiorizado que es el hombre más independentista del mundo. Pero ni siquiera creo que se lo plantee en sus ratos libres. Él sabe que tiene detrás una jauría. Va con el piloto automático. Tiene una jauría que dice, o yo sigo adelante o a mí me devoran, y por lo tanto no tengo más remedio que seguir adelante. Él dio a entender ayer que se votará. Es decir, él dio a entender que se votará. Yo no tengo ninguna duda. De una manera o de otra. Pero a mí el problema no es que haya un golpista. El problema es que se reacciona ante el golpe. O sea, Tejero ya sabía que era ilegal tomar el Congreso. Cuando Pardo Zancada llega a sumarse a Tejero, ya sabe que es ilegal llevar unos soldados. Cuando Milans saca los tanques a la calle, duda sobre la legalidad, si es legal o no. Y cuando el rey dice,
ya no puedo volverme atrás, tienes que quitar los tanques, da media vuelta y tal. Pero los que dan el golpe en el Congreso saben que es ilegal lo que hacen. Y saben que van a ir a la cárcel. Y saben que van a ir a la cárcel, y van a la cárcel, y algunos con condenas de 20 y de 30 años. Pocos, pero van. Los jefes van. Bueno, el gran problema es que aquí está en marcha un golpe de Estado que no quiere cambiar la política española, porque al fin y al cabo lo que querían entonces los golpistas era poner un gobierno de unidad nacional con Felipe González, Tamames, gente de todos los partidos. Es decir, lo que luego fue la LOAPA, que al final se estropeó porque Pujol y Felipe González y el Constitucional quisieron. Pero bueno, era cambiar la política, como todos los golpes de Estado quieren cambiar la política. Este es un golpe de Estado que por primera vez quiere destruir el Estado. No quiere cambiar las normas, ni siquiera cambiar la Constitución. Quiere destruir Es un España. golpe al Pero, Estado. tú preguntabas hace un momento qué creemos que va a pasar a partir de ahora. Yo te digo lo que yo creo que va a pasar a partir de ahora. Hay un decreto que ha sido aprobado y que en el momento en el que estamos hablando, es decir, a las 9:03 de hoy lunes, es legal, porque no ha habido ninguna declaración de ilegalidad. Sí. Y por lo tanto, los ayuntamientos y toda la maquinaria, digamos, independentista en Cataluña se pone en marcha sobre el presupuesto inocuo jurídicamente de que hay una convocatoria perfectamente legal. En el momento en el que se produzca la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, lo que hoy es legal pasará a ser ilegal. Será mañana. Mañana o pasado. Entonces, será ilegal. Bien. Y la ilegalidad será aceptada por la vía de los hechos por algunos y rechazada por otros. De tal manera que lo que yo creo que va a pasar, porque el Estado no tiene recursos, y además lo está diciendo. No lo está diciendo públicamente porque no ha habido ninguna declaración entrecomillada de ningún ministro y de ningún alto cargo del Estado. La vicepresidenta dijo una cosa para calificar lo que está haciendo Mas, dijo que era un error. Bueno, sí, que lamentaba profundamente el error de Mas. Hombre, un error es cuando haces un crucigrama. Pero no tiene herramientas suficientes para impedir que en todos los ayuntamientos las urnas que ya han sido repartidas, porque serán repartidas sobre el principio de la legalidad, las papeletas que han sido repartidas sobre un escenario de legalidad, sean utilizadas por muchos ayuntamientos que han hecho además mociones en cada una de las casas consistoriales de apoyo. Pero perdóname que te diga, el gobierno tiene una herramienta que puede poner en marcha pasado mañana, que es la suspensión de todas las autoridades que promueven ese referéndum golpista ilegal. Que lo puede hacer ya. Tú me dices, ¿qué crees que va a pasar? Yo no te he dicho que crees, por desgracia sé lo que va a pasar. Mariano no va a hacer nada. Es que es muy desanimante. Lo trágico es que en España unos están dando un golpe de Estado, un golpe al Estado, como bien dice Tomás, para destruir el Estado, no para cambiar la política, que eso puede ser legal, legítimo, ilegal, ilegítimo, depende. Es que el que está enfrente defendiendo la legalidad no está dispuesto a hacer nada. Piensa que con una póliza, gana tiempo. Algo que tú has dicho aquí, Luis, y que con el tiempo se está revelando lleno de sabiduría. Lo que quiere Mariano es que la papeleta pase al que venga. Lo que quiere es ganar tiempo sin hacer nada, cuando todo tiempo que pasa sin hacer nada consolida esa situación. Que el día que Artur Mas firma el decreto, el sábado por la mañana, la declaración del presidente del gobierno en China, que he visto que además da pie al título de tu columna en El Mundo, es que Mas se ha metido en un lío, pues a mí me produce un desánimo terrible. O sea, decir, no tiene... lo que esperaba de alguien que ha hecho de la cobardía una técnica. Pero es que nos ha metido en un lío a todos, empezando al presidente del gobierno. No se ha metido él en un lío. No hay un primer ministro en Europa que ante un desafío de esas características esté en China. Se habría vuelto inmediatamente para estar aquí en el momento en que el señor Yo firma. Recordaba la última última vez que Cameron, Hollande, cualquiera. La noche célebre del 23F. O sea, el gobierno secuestrado emana, por así decirlo, por la propia naturaleza de la legitimidad política, un gobierno de una legalidad relativamente dudosa, pero que nadie discute porque son circunstancias de urgencia, con una ocupación militar, etcétera, y nadie ha discutido nunca, alguno, pero por enredar, que ese gobierno fuera legítimo. ¿Por qué? Porque era un gobierno de emergencia para una situación de emergencia, que estaba secuestrado el gobierno y la oposición, todo, estaba secuestrado la sede de la soberanía nacional. Bien, y está el jefe del Estado
que es jefe además de las Fuerzas Armadas, que ejerce como tal esa noche, y hace que todos, al final, unos por la mañana, con el papá de Maru Menéndez, el único militar de la historia del mundo, creo yo, Camilo, que se suma Menéndez a un golpe de Estado cuando está derrotado. Esto es una cosa, y además de vestido de capitán de navío, de no sé qué iba vestido, o sea, en febrero con un uniforme blanco daba frío verlo. Pero en fin, pero la cuestión de fondo es que el rey esa noche, el gobierno, a través del gobierno de emergencia del Palace, los medios que están en la duda, dice, pero este golpe ¿lo da el rey o no lo da el rey? Ah, no lo da el rey. Entonces, si no lo da el rey, es un golpe de Estado contra el régimen y hay que combatirlo. Pero al final esa es toda la cuestión. La noche de los transistores. La noche de los transistores, con el bueno de nuestro amigo García, allí como si le dejara pasar Pardo Zancada y compañía. Pero ahí estaba. Y como nadie disparaba, porque no era un acto para matar a nadie, era un acto para cambiar o reformar la línea política del gobierno de UCD, porque ese fue el golpe de Estado. Bueno, al final, cuando sale el rey, el jefe del Estado, y el gobierno que presidía Francisco Laína, bueno, pues todo el mundo firman el pacto del Capó y toda esa historia para que se vayan. Algunos se lleva el bote del bar, como le llaman, la taberna del cojo, le llamaban. Bueno, bien, en fin, espectáculos poco edificantes, pero sin un muerto ni en Madrid ni en Valencia. Bien, pero se enfrentan a la situación. Es decir, el rey, cuando dice ya no puedo volverme atrás, es que en esas circunstancias, cuando se pone en duda la legalidad y la legitimidad de un Estado, hombre, tienes que actuar como Estado, y el jefe del Estado actúa. Quita los tanques, y el otro quita los tanques. Bueno, aquí estamos en una situación absolutamente paradójica en la que unos no dan un golpe de Estado, dan un golpe para destruir el Estado. Ayer Urkullu ya dijo Cataluña no está sola, cosa que no tenemos la menor duda. Yo esta mañana proponía, y lo dejaremos para después, a ver qué os parece, yo creo que Mariano Rajoy, ya que tiene tanto miedo a hacer de presidente del gobierno, lo que tiene es que pedir el apoyo de la nación. Es decir, las circunstancias son tan graves que hay que convocar elecciones generales cuanto antes con un programa para acabar con el peligro golpista en Cataluña, en el País Vasco y en todos los sitios donde se produce esa destrucción del Estado. Porque es un proceso de cancerígeno del propio Estado de las autonomías que ha ido derivando, por ejemplo en Canarias, lo veíamos este fin de semana, ya en otro plebiscito que con la excusa del petróleo va a lo mismo, a declarar la soberanía del archipiélago. Bueno, ¿y el comunicado de ETA de este fin de semana? Animando al PNV a que hay que dar el paso ya. Pero por supuesto. Pero es que Mariano, si no quiere actuar como tendría que actuar, bueno, por lo menos que recurra al pueblo. Es decir, que le pida al pueblo español un aval con un programa mínimo, y lo puede firmar con el Partido Socialista, si quiere, con UPyD o con el perro de las cabras. O él solo. Sí. Que juegue, que reconozca la gravedad de la situación. O sea, no puede seguir un año así, porque esas situaciones, cuando ya se hacen, tienen muy difícil resolución. Solo queda una violencia mucho más extrema después de ahora, que además acabaría muy mal. Y si piensa Mariano que se puede resolver sin violencia una cosa así, se equivoca por completo. Ahora, que vaya a los ciudadanos, que les pida un aval para hacer esto, esto y esto. ¿Pero qué es esto, esto y esto? Bueno, acabar con todos los procesos que han derivado en la rebelión contra el Estado. Que el gobierno... A reasumir competencias que jamás debió dejar el Estado y que las comunidades autónomas estén sujetas a unas normativas claras en gasto y en actuación. Mira, yo cruzo con vosotros, si queréis, una apuesta. Antes de que acabe el año, veremos con toda claridad que el gobierno impulsa, el gobierno en compañía del Partido Socialista, o el Partido Socialista ante el silencio del gobierno, da igual, sí. Es decir, de alguna manera más o menos solapada o abierta, una reforma, la propuesta Quebec constitucional, sí, Quebec, cambiar la Constitución. Quebec, es decir, incluso sin cambiar la Constitución, porque ella, algunas altas personalidades del Estado que dicen que podría hacerse legal Quebec sin necesidad de cambiar la Constitución. No, hombre, no, ya que lo hagan sin necesidad de cambiar nada.
Bueno. ¿Para qué? No, incluso pueden en Madrid. Yo creo que la Sexta puede declarar la independencia de Cataluña, la 4 puede declarar la independencia del País Vasco, y no sé si le sobra algo a Berlusconi, pues puede declarar, Buenafuente puede declarar la anexión de Navarra. Es decir, pero vamos a ver, ¿es posible ser tan imbécil como para pensar que la destrucción de un Estado de 47 millones de personas se puede hacer como si no pasara nada? Quebec supone, para que no haya dudas en el planteamiento que os estoy vaticinando, es el siguiente. El que convoca el referéndum es el Estado, no la autonomía. El que marca las condiciones para que ese referéndum adquiera, digamos, el carácter vinculante, etcétera, las marca el Estado, de participación y de votación. Y a continuación, si saliera el sí en Cataluña, un referéndum en toda la nación. Eso es lo que va a proponer el Estado. Eso es lo que yo creo, vamos. Mira, eso antes de Escocia es lo que hubiera hecho Mariano. Ahora ni eso. La tragedia es que yo creo que Mariano no tiene ningún plan. Ninguno. O sea, ninguno. Y repito, lo correcto en una circunstancia de emergencia nacional es recurrir a la yo nación. Creo que Mariano cree que este lío a él le favorece. Al final le favorece. Nosotros o el caos. Pero Mariano claro que se nos equivoca. Claro. Porque además va a tener el problema de Esquerra. Es decir, el problema ya no es más que lo va a impulsar la calle. Es que después Esquerra va a ganar las elecciones. Y Esquerra sí que va Pero si eso es igual. ¿Pero qué más da a las elecciones? ¿Quién va a contar los votos? O sea, cuando el 9 de noviembre tienes 2.700 urnas ilegales, ¿quién cuenta los votos? No, eso por supuesto. Pero si es que ya no hay legalidad. Lo asombroso es que nos quiera seguir cobrando más de la mitad del tiempo que trabajamos. ¿Quién lo paga esto? Montoro, para pagar ese proceso. Esa broma de 10 millones de euros. Recordamos, Federico, que en estos momentos ya estaría el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, prometiendo el cargo en Zarzuela con el rey. Que dice que quiere que se reconozca la singularidad catalana, porque él, en una clase que fue a dar a ESADE, conoció el sentimiento catalán. Fíjate, sí, yo en 10 años no descubrí el sentimiento catalán. ¿Por qué cargáis las tintas contra este pobre advenedizo? Porque me parece una majadería. Si es que es el ministro de Justicia. Antes que él lo han dicho otros ministros de este gobierno. Antes que él lo dijo Margallo. Margallo dijo hace un año... Bueno, pues fíjate. Es más, Rubalcaba le dio la bienvenida a... No, te digo que no es una posición nueva. Perdona, el ministro de Justicia. Sí, pero en este caso... El ministro de Justicia. Cuando no era un ministro Perdona, de Justicia. Hace 4 meses. No ha podido cambiar mucho su escaso cerebro. No era ministro de Justicia. Vamos a ver, jamás debería haber jurado el cargo como ministro de Justicia alguien que entra a cargarse la Constitución. ¿Por qué hace falta ser, primero, un enemigo de la nación, después un enemigo de la legalidad, y luego un frívolo y un cateto? No te digo que no tengas razón, pero te digo que con ese mismo razonamiento tienes que espigar Margallo, el gobierno y dejarlo a dos o tres por eso que no se han pronunciado. Por eso digo que cuanto antes elecciones. Pero no es un cuerpo extraño, ni es un mensaje que nos suene a nuevo por primera vez. Oye, perdona, Luis, pero tú siempre cuando dices algo así, dices eso no es nuevo, ya. El crimen no es nuevo. El pederasta de Ciudad Lineal, la pederastia no es nueva. Pero hay que luchar siempre contra el crimen. O sea, que haya un imbécil en el gobierno no es el primer imbécil. Has dicho uno. Que haya un imbécil más en el gobierno no significa que no tengamos que decir este tío es un imbécil, no,